que es la sabiduría. Se podría decir que el libro de Proverbios es la sabiduría encapsulada. O sea, cada proverbio contiene una sabiduría que ni Demóstenes, ni Aristóteles, ni Sófocles, ni Demóstenes, ni ningún filósofo griego, ni del siglo de oro de la filosofía, ni del siglo pasado, ha podido superar. Proverbios es un libro que se nos dio por el Espíritu Santo para que nosotros lo memorizáramos, para que con los 31 capítulos que contiene este libro, por ejemplo, hoy estamos a 18 de enero, hoy en la mañana que te levantaste, leas Proverbios 18 y te hincas ahí en tu cama o te sientas en la forma que estés más cómodo y lees, y va a haber uno o dos proverbios siempre que van a resaltar, que te van a impactar, que te van a hacer que te concentres tu atención ahí. Ese es el Espíritu Santo que te está diciendo, te estoy hablando a ti. Y ese proverbio, memorízalo, guárdalo en tu corazón. Si puedes memorizar 2 o 3 proverbios diarios, sería maravilloso, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El libro de Proverbios contiene contrastes y nos muestra, por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa y la contrasta con la mujer necia que con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Entonces, continuamente Proverbios está contrastando a los buenos con los impíos, a los justos con los malos, las bendiciones del justo con las maldiciones de aquel que se aleja de Dios. Pero el capítulo 1 de Proverbios, que es la introducción, comienza a mostrarnos los caminos de la sabiduría y el peligro gravísimo de rechazar la sabiduría de Dios. Antes de que podamos comenzar a estudiar estos caminos de la sabiduría, vamos a tratar en primer lugar de definir la palabra etimológicamente sabiduría. En el hebreo la palabra que se usa es chokhmah, chokhmah, y en el griego es la palabra sophos. De ahí viene la palabra filosofos o filosofía, que significa filos, amor, sophos, conocimiento o sabiduría. La filosofía es el amor a los pensamientos, el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. De esta forma deducimos que todos somos filósofos, hasta los indígenas, los aucas, los aztecas, todos los seres humanos de alguna forma somos filósofos, porque todos amamos algo en nuestra mente que hemos adoptado como una ideología. Esta ideología o estas ideas que tú amas, si tú amas la inmoralidad, si tú amas el comunismo, el socialismo, el ateísmo, lo que tú quieras, el cristianismo, el mormonismo, el sintoísmo, el pensamiento que tú quieras, tú estás enamorado de algo en tu mente. Has abrazado en tu mente y estas ideas se convierten en una ideología. De la ideología brinca a formar parte de una psicología. O sea, comienzas a vivir y actuar conforme a los pensamientos de tu mente. Si tú eres inmoral es porque crees que no hay ningún problema en tener relaciones sexuales antes de casarte. Si te gustan los hombres es porque ya has aceptado y eres hombre, es porque has aceptado en tu mente de que no hay nada de malo y ya se convirtió en una idea que dio forma a una filosofía y que da lugar a una psicología. O sea, ya en tu psique, en tu mente, es tu manera de pensar. Y después de la psicología ya comienzas a actuar conforme a esa idea, porque todo comienza con una idea que has desarrollado y ha determinado tu conducta. Hay un proverbio que dice, como es en su corazón, así es él. O sea, como somos por dentro, es como actuamos. Vemos lo que vemos, decimos lo que decimos, discutimos lo que discutimos, porque es como somos. De la abundancia del corazón, de lo que tenemos dentro, es lo que exteriorizamos y manifestamos a los demás. Por eso, con las palabras se da a conocer una persona. Esta palabra sabiduría, que significa amor a los pensamientos o amor al conocimiento, en la Biblia es diferente a la sabiduría humana. La sabiduría humana, desgraciadamente, se le llama sabio ¿a quién? A aquella persona que ha almacenado mucha data.
mucho conocimiento. Si es una persona que tiene muchos conocimientos de física o de literatura o de ciencias políticas o de filosofía, se le llama es un sabio. O sea, es casi un erudito en esa materia o en ese campo académico. En la Biblia no tiene que ver nada absolutamente. Porque en la Biblia, antes del conocimiento, va la sabiduría. Les voy a ir explicando. Tengo que ir muy despacio. Por ejemplo, la Biblia dice, busca la plata y el oro, y lo van a encontrar continuamente en Proverbios, porque es mucho más grande la sabiduría que las piedras preciosas. Así como buscar la plata y el oro, buscar la sabiduría, entenderás el temor de Jehová. Proverbios capítulo 2. Se nos motiva a buscar la sabiduría, no el dinero. Y el mundo, ¿qué es lo que hace? Busca el dinero. Ahora vamos a profundizar. ¿Por qué se nos dice que antes de que busquemos el dinero o hagamos negocios, busquemos la sabiduría de Dios? Porque si tú te haces dinero o llegas a almacenar dinero o te haces rico y no tienes sabiduría, ese dinero te echa a perder. Porque no vas a saber cómo usarlo. Pero si tienes la sabiduría de Dios, te das cuenta que ese dinero hay un propósito para canalizarlo y para usarlo y para que se te multiplique más. Entonces es un peligro, ¿verdad? Decir, pues yo tengo 2 trabajos para que me alcance el dinero y estoy tratando de hacer tranzas para que me entre más dinero, etcétera, etcétera, creyendo que esa es la forma de avanzar y prosperar económicamente. Bueno, esa es la forma de la sabiduría del mundo. El que no tranza no avanza. Pero si vienes a la Biblia y tú crees lo que Dios dice, vas a buscar primero a Dios y las demás cosas Él te las va a dar por añadidura. Y no es hasta que nosotros comenzamos a practicar, sígame con cuidado, a practicar lo que conocemos que nos volvemos sabios. ¿Qué es entonces la sabiduría? Apúntalo. Es la capacidad divina o la habilidad otorgada por el Espíritu Santo para saber usar el conocimiento, tan sencillo como eso. Es la capacidad divina para poder saber usar el conocimiento. Tú puedes llegar a conocer la Biblia al revés y al derecho. Yo conozco programas de televisión en Estados Unidos que citan a la persona. ¿Y quién fue el primer rey de Israel? ¿Cuántos reyes hubo en Judá? ¿Cuántos fueron esto? ¿Y en qué, a la edad de cuántos años Moisés se metió al arca? Y bueno, parecen de veras computadoras de la Biblia y tú creerías, caray, esa persona con ese conocimiento de la Biblia ha de ser un santo, ha de ser una persona entregadísima. Y resulta que la mayor parte de esas personas que concursan no conocen al autor de la Biblia. Conocen el conocimiento de la Biblia, pero ese conocimiento no los ha cambiado. No los ha transformado en nuevas criaturas. Siguen siendo igual con su esposa, siguen siendo igual con sus hijos, pero tienen un cúmulo de conocimiento tremendo que no sirve si no tenemos antes la sabiduría. Hay otra persona aquí en México, me reservo su nombre. Yo tuve un debate con él hace algunos años en el canal 11 del Politécnico, y me acuerdo que me lo presentaron como la persona que ha traducido el Nuevo Testamento del griego al latín y del latín al castellano. Así lo presentaron y caray, pues todos aquí, doctor fulano de tal, ¿no? Y pues yo llegué ahí nomás ahí como pastorcito, ¿verdad? Usted ahí échese, me dijeron nomás ahí, ¿no? En aquel tiempo me acuerdo muy bien de ese debate y me acuerdo pues que ese hombre como traductor, imagínense, tradujo todo el Nuevo Testamento al latín y después al castellano. Yo al principio me imaginé, dije, pues caray, a lo mejor esta persona segurísimo que al leer y traducir tiene que ser cristiano, ¿no? Y cuando nos comienzan a interrogar en cuanto a la moral, me quedé yo frío, porque me di cuenta que este hombre conocía perfectamente bien el Nuevo Testamento, pero no conocía al autor de la Biblia. Y son cosas muy diferentes. Entonces esta persona era un erudito en el griego, en el latín y en el castellano, sin conocer al autor de la Biblia. Muy bien, vamos pues con estas bases a darnos cuenta, en primer lugar, que
mencionemos hechos importantes en primer lugar acerca de la sabiduría. Y vamos a mencionar 4 cosas en primer lugar importantes acerca de la sabiduría. En primer lugar, la sabiduría de Dios está disponible al mundo entero. Versículo 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. En Proverbios 8, del 1 al 3, dice lo mismo. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. En primer lugar, esta sabiduría de Dios no está escondida, sino todo lo contrario. Se puede observar y se puede entender por medio de la creación en primer lugar. Dice en Romanos capítulo 1, porque las cosas de Dios, de su antiguo poder y deidad, se hacen claramente visibles, dándonos a entender por las cosas hechas. Cuando un indígena, cuando un salvaje se para en el campo y ve el cielo, inmediatamente se da cuenta de la grandeza de la creación, del diseño de la creación, pero como no conoce quién hizo eso, y en su espíritu, aunque está muerto, pero en su espíritu, porque traemos la imagen de Dios todos distorsionada, pero la seguimos trayendo la semejanza de Dios, en su semejanza y la eternidad que Dios ha puesto en nosotros, le dice, algo hizo esto, y como el salvaje no sabe quién es, entonces él se fabrica un mono, se fabrica un animal, o se inclina ante la luna, o se inclina ante el sol, pero traemos dentro de nosotros el sentimiento de la adoración. No ha existido una cultura, una tribu, una civilización que no haya adorado a algo o a alguien. ¿Se acuerdan de los filósofos griegos de la época de Atenas, de Pablo? Hechos capítulo 17, llega Pablo a Atenas y ahí estaban los discípulos de Zenón, que era un filósofo en aquellos tiempos de boga, que tenía como discípulos a los estoicos y a los epicúreos. Unos creían que la razón era lo único por lo cual valía la pena vivir, y otros el hedonismo, que era el placer. Entonces levantaron una estatua y le pusieron al Dios desconocido. Eran hombres inteligentes, hombres pensadores, hombres reflexivos, eran filósofos que no ha vuelto a ver ninguno como ellos. Jamás un Aristóteles, un Demóstenes, un Sófocles ha vuelto a vivir. Los del siglo pasado eran ateos la mayoría de los filósofos. Y estos filósofos inteligentes sabían en su conciencia y decían, pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Si vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no está dentro de mí, porque yo no mandé nacer ni tampoco morir. Esta causa tiene que estar fuera de mí. Entonces, esta causa fuera de mí le voy a llamar la fuerza, el poder, lo invisible, y comenzaron a adorar a algo que no sabían. Y llega Pablo y les dice, al Dios que ustedes no conocen es a quien yo vengo a presentarles. El Dios que hizo los cielos y la tierra, y comienza el versículo 24 en adelante a describir la grandeza de nuestro Dios de la Biblia. Entonces, la sabiduría está disponible. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Un día emite sabiduría a otro día. Cada día que pasa es algo que tuvimos que aprender. Si tú amaneciste hoy y lo de ayer no lo aprendiste, y lo como te fue la semana pasada y el negocio chueco que hiciste no te enseñaron algo en la vida, no estás siendo una persona sabia. Una persona sabia es aquella que con sus fracasos, con sus caídas, aprende y no vuelve a caerse, se levanta. Un sabio no es el que nunca se ha caído, sino el que se levanta y ha aprendido de los golpes de la vida. Si te embarazaste a los 15 años de edad o abortaste a los 14 años de edad, tienes una lección muy grande que aprender.
No te vas a matar, no te vas a suicidar, vas a enfrentar a tu niño, lo vas a tener, no lo vas a abortar y vas a aprender. ¿Qué vas a aprender? A que no te vuelvas a relacionar con un muchacho antes de casarte. No le des tu cuerpo hasta que él no tenga la responsabilidad de decirte, ¿quieres ser mi esposa? Eso es lo que tienes que aprender. Y si después de embarazarte y tener un niño te sigues embarazando, entonces te entró por acá y te salió por allá. No se te puede considerar una persona sabia. Si tuviste un socio que te transó y sigues invitando socios a tu negocio que no son cristianos, no aprendiste la lección. ¿Y qué nos dice el filósofo alemán? Que dijo, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Increíble, tuvimos a un Hitler que se levantó como Dios y que quiso dominar al mundo, y han pasado 50 años. Esa generación ya está muriendo, le llaman la generación boom. Ahora ha surgido una nueva generación de jóvenes que están volviendo otra vez a adorar a los dictadores, que están volviendo a creer que hay un hombre que trae la solución. No aprendimos nada de los nazis, no aprendimos nada, porque la historia nos enseña que el hombre sigue cometiendo los mismos errores. ¿Por qué el hombre se dice inteligente y racional cuando no aprende de sus errores del pasado? Porque tiene la sabiduría del mundo, pero no la sabiduría de Dios, que es la única que puede transformar tu vida y darte una vida en abundancia. En segundo lugar, la sabiduría puede ser rechazada, puede ser ignorada. Versículos 24 y 25. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. El problema, de acuerdo a Dios, no es que falte sabiduría, sino el problema está que las personas, al ver la creación y el diseño y las cosas de la vida, no quieren ellos aceptar esas lecciones del pasado y la desechan de su vida. Mucha gente vive como vive por la ignorancia de que existe otro mundo mejor. Muchas de tus amistades viven como viven, fornican como fornican, roban como roban, transan como transan, y creen todas las cosas y se comen todas las cosas que escuchan y oyen en la televisión y en los noticieros. ¿Por qué? Porque no creen que haya algo mejor. Pero cuando Jesucristo se nos aparece y nos muestra que hay otro mundo junto a este, que es invisible y que podemos desarrollar sentidos espirituales para hacer contacto con ese mundo, comenzamos a entrar al mundo del espíritu, al mundo invisible, y ese mundo solamente nos puede guiar mediante la fe. Es la fe la que nos introduce en ese mundo espiritual invisible de Dios. Sin embargo, la tragedia es que muchas personas, cuando oyen que existe algo mejor, lo rechazan y prefieren vivir como están, como siguen viviendo. Se les llama vulgarmente en México hijos de la mala vida. Personas que tienen su casa, que tienen su comida y que todo, pues me voy como el hijo pródigo a desperdiciar mi vida viviendo perdidamente. Maridos que tienen una esposa linda, que tienen a sus hijos y ven por ahí brinca una yegua y comienzan a relinchar tras ella como caballos bien alimentados. Y en lugar de que tengan la sabiduría, y son personas inteligentes, son directores de compañía, son políticos, hasta gobernantes, y en lugar de que tengan la sabiduría de saber que el tesoro más grande que Dios nos ha dado es la familia, las pasiones los acaban gobernando, obstruyendo su razón, cegando su entendimiento y yéndose tras las yeguas que no son su esposa. Esta es la forma en la que el ser humano reacciona ante la sabiduría. Dice Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, respecto a lo que Jesús dijo. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice Jesús, esta es la condenación. Esta es la razón por la cual el mundo va a ser juzgado. Porque la luz vino al mundo. Dios nos dejó primero la creación, el Antiguo Testamento antes de Cristo, y después Dios mandó a su Hijo al mundo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Jesús, donde caminaba, Él era la luz. Y brillaba, y era tan fuerte la luz que los hombres dijeron, no queremos. Preferimos seguir en nuestra cueva.
Preferimos seguir en nuestros pecados que ver la luz. Está muy fuerte esa luz, no la queremos ver. Vino la luz para que ya no tuviéramos excusa. Vino Jesucristo, que es la luz a este mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cada vez que tengo yo debates públicos en televisión o en radio, o después de las cruzadas en los estadios con ateos, siempre llego a la misma conclusión. Cuando una persona rechaza a Dios, no la rechaza porque no sabe que exista Dios, sino porque no le conviene creer en Dios. Yo recuerdo ahí en Tabasco, en Villahermosa, en la Plaza de Toros, después de una cruzada que tuve con los jóvenes, como 15,000 jóvenes, a la salida de una muchacha con dos amigas y me dice: oiga, mire, le quiero presentar a esta muchacha, es maestra de la universidad, de no sé qué universidad, ahí en Tabasco. Y llega la muchacha y me comienza a agredir. Usted vino aquí solamente porque les hablé del infierno a los jóvenes esa noche. Y me dice: usted nos viene a asustar con el infierno, y Dios nos viene a asustar y nos pone una pistola para que creamos en Él. Y le dije: mira, muchacha, no me interesa realmente lo que tú pienses o lo que no pienses, sino lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que a ti no te faltan evidencias. Tú no eres atea, le contesté, porque no hay evidencias que te muestren que Dios existe, sino que estoy seguro, así le dije, sin conocerla en ese momento, que tienes un problema moral en tu vida. Y la muchacha que la trajo me dijo inmediatamente: sí es cierto, hermano, vive con 3 hombres. A esa persona no es que no pudiera creer en Dios, sino que sus pecados los aman, que saben perfectamente bien que si le entregan su vida a Dios, van a tener que dejar esa vida. Pero lo que no han entendido ellos es que Dios quiere que vengamos así como estamos de sucios. Si tú vives con esos 3 hombres, si me hubiera dado oportunidad y hubiera estado abierto y me dijera: sí es cierto, como la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que la Chulis tenía 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Pero ella estaba buscando la verdad, o sea, ella no rechazó al Mesías. Entonces Cristo le dijo: si tú supieras quién es el que te ha de beber, tú le pedirías, y ella le pidió. Esa muchacha me hubiera dicho: sí es cierto, ya no aguanto esta vida, yo sé que hay alguna vida mejor, le presento el Evangelio y le muestro claramente que Dios la acepta como está y le va a dar la fuerza para dejar a sus amantes. Pero cuando una persona dice: no quiero, porque no quiero entregar esto, esta es la razón por la cual algún día pisarás el infierno, porque amaste más las tinieblas que la luz, porque todo aquel, versículo 20, que hace lo malo, aborrece la luz. El que practica lo malo, es lógico, ¿verdad?, que rechace la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas personas dejan de asistir a la iglesia porque no aguantan la palabra de Dios. Ya no aguantan que Dios le está diciendo: tú tienes que cambiar eso, tienes que dejar ese amante, tienes que dejar ese amante, tienes que dejar esos negocios, tienes que dejar esas cosas. Y mucha gente no quiere la luz. ¿Por qué? Y dice la Biblia, regresamos a Proverbios capítulo 1, por cuanto desechasteis mi consejo y mi reprensión no quisisteis. Versículo 25. Ahora vamos al versículo 22 y veamos en Proverbios 1:22 a las 4 clases de personas que Proverbios describe y se encuentran aquí en este pasaje. Versículo 22 dice así: ¿hasta cuándo, oh simples? Subraya simples, es la primera categoría de personas. Amaréis la simplez. En segundo lugar están los burladores, que desean burlar. En tercer lugar están los insensatos, que son los que aborrecen el conocimiento. Y en el versículo 31 están aquellos que recogen, ¿verdad?, lo que sembraron. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, los simples. ¿Quiénes son los simples que se mencionan continuamente en Proverbios? Son las personas que no tienen discernimiento, que no distinguen entre la verdad y el error. Todo lo creen. Se apareció un platillo volador, ¿de veras? Se apareció la Virgen en un buñuelo, ¿de veras? Todo lo creen. Todo lo creen. Y
que se apareció en esto y lo creen que es una aparición y que es algo milagroso. Muchos de ellos son simples, o sea, muchos de ellos, o sea, no tienen la capacidad porque no disciernen si eso puede verdad o no, será, será mentira, será la vieja del otro día. Como dice la canción mexicana, o sea, no saben distinguir, no pueden tener la capacidad. Son personas que nunca, ¿verdad?, han podido conocer la palabra, por lo que nunca han podido saber qué es de Dios y qué no es de Dios. En Juan 8, 31 y 32, Cristo les dijo a los que ya habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad, y es el conocimiento de la verdad lo que los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo. Tenemos que conocer de tal manera a Jesús. Jesús tiene que invadir mi ser. Y yo tengo que entregarme a un punto a Cristo donde ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Para que mientras más Cristo viva a través de mi vida y Él use más mi boca y mi persona y mi corazón, mis pensamientos, la verdad será cada día mucho más clara. Como dice Proverbios 8, todas mis razones, todas ellas son entendidas a los que han recibido la sabiduría. No hay nada torcido ni perverso en la palabra de Dios. Son sabias aquellos que han entendido. Los simples todo lo creen. Llega el momento en que tenemos que tener cuidado con la exhortación de Efesios 4:14. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:14 a los simples: para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante es un término en el griego marítimo que se usaba para los barcos o los veleros que se quedaban sin velas. O sea que venía el viento y para allá, y venía el viento y para allá. Eran llevados de un lugar a otro, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo les decía en la primera conferencia en la mañana que vi hace como un mes una conferencia que tuvo lugar en un auditorio del American Airlines en Miami, y estaba un predicador muy famoso que dijo esto: Pentecostés no fue suficiente. Y además vendrá el espíritu de Eliseo sobre la generación del 2009. Y comenzaron todos los cristianos. Todos ellos se comieron, se tragaron lo que estaba diciendo sin discernir que estaba hablando este hombre herejías. ¿Cómo que el espíritu de Eliseo? Tengo el Espíritu Santo y me ha sellado hasta el día de la resurrección. 1 Juan 2:21, y la unción permanece en mí. ¿Cuál espíritu de Eliseo? Ni de Juan Diego ni de nadie. Es el Espíritu de Dios el que tenemos, y hasta que muramos vamos a tener ese espíritu. Ningún espíritu Cuauhtémoc, ni de Hernán Cortés, ni de Eliseo, ni de Elías va a venir a nosotros. No recibirá la iglesia el espíritu de Eliseo. Imagínense qué barbaridad. ¿A qué grado hemos llegado? ¿Cómo que Pentecostés no fue suficiente? Pues borramos Hechos capítulo 2 de la Biblia. Pentecostés tuvo su lugar en la historia y ha ido progresivamente, y se necesitan otras cosas, pero era necesario Pentecostés porque era la forma en la que la iglesia ahí nació. ¿Cómo que no era suficiente Pentecostés? Por el amor de Dios, Jesús, María y el burrito que los acompaña. Se están comiendo todos los cristianos. Un niño de 3 años, ponlo junto a la basura y agarra la basura, y los niños todo se lo llevan, todo, hasta el excremento se lo llevan a la boca, no lo huelen, no lo palpan, no saben qué es malo porque sus sentidos físicos no están desarrollados. Así están los cristianos del siglo XXI, todos se lo están comiendo. Ya no se paran, ya no tienen ejercitados sus sentidos. Hebreos 5 del 11 al 14, entre el bien y entre el mal. Lo creen todo porque no conocen la palabra. No vienen al diplomado, no toman estudios. Una torta a la semana, ¿crees que es suficiente para que puedas desarrollar tus sentidos espirituales? Y estos cristianos, dice en Mateo 24, son los que van a ser engañados. Muchos de los escogidos serán engañados por la falta de discernimiento espiritual.
llevados por cualquier viento de doctrina, y regularmente estos cristianos acaban en las sectas. En segundo lugar tenemos a los burladores. Estos son los escépticos, los que se mofan y se burlan de todas las cosas de Dios, de la Biblia, de los principios espirituales. Son los que se oponen a todos los que contradigan o estén en contra de sus ideas y de sus pensamientos. Creen que las ideas que ellos tienen son absolutas cuando son indirectamente relativas. Les voy a dar un ejemplo que les di hace muchos años. Estaba yo aquí en una universidad, aquí en Satélite, me invitaron a una conferencia en la universidad y me acuerdo que como 30 alumnos eran cristianos y todos los demás no eran cristianos. Entonces llegó el director de esa facultad que me invitó y me comenzó a preguntar, enfrente de los estudiantes, un burlón, para que sepan ustedes quiénes son los burladores. ¿Ustedes de esos cristianitos que creen que venimos de Adán y Eva? ¿De una pareja? ¿Ustedes los que creen que los hechos de la Biblia no son historias, inventos de la hada madrina? ¿Y ustedes creen que son realidad? Y le contesté, le dije, ¿y usted de los que creen que venimos de Chita? Y se volteó así, se rieron todos los alumnos, ¿no? Y me dice, ¿de qué está usted hablando? Y le dije, vamos a ver, de acuerdo a la burla, le dije, porque creo que merezco respeto. Si me han invitado aquí, yo le pido que me respete. Pero si usted se está burlando, ni siquiera he comenzado la conferencia, y desde luego que se convirtieron cantidad después de esto los alumnos, ¿verdad? Pero él antes de la conferencia ya me estaba, en lugar de presentarme, ¿verdad? Y escuchar, ya me estaba atacando y agrediendo antes de oír las razones sabias de la Biblia. Entonces le dije, mire, vamos a ver quién es más razonable en su sabiduría y en su filosofía. ¿Usted cree que venimos de la evolución? Si no cree que hay una primer pareja, usted cree que venimos de la evolución, de una evolución de un protozoario que después se convirtió en anfibio, invertebrado, vertebrado y finalmente llegó el ser humano. Y me dice, sí. Y le contesté, es lo mismo que decir que de repente apareció por accidente, es lo que usted está diciendo, le dije, por accidente apareció un chango con órganos reproductores masculinos, por accidente. Por otro accidente apareció una changa con todos los órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente apareció un changuito. ¿Usted cree que somos el resultado de dos accidentes en medio de un accidente? Le dije, ¿le es a usted eso razonable? Y le dije, sin embargo, ahorita le voy a exponer yo las razones científicas de que venimos de un universo creado de la nada por Dios y que todo tuvo un principio y tendrá un final y que Adán y Eva tienen raíces científicas, genéticas, biológicas, demostrables para demostrar que lo que dice la Biblia es verdad a la luz de la ciencia del siglo XX. Pero ven, esos son los burladores, los que se comienzan en tu escuela. Ay, tú eres cristiano, ni siquiera saben lo que es cristiano. O los periodistas, ¿verdad? Que salen, las religiones y nos ponen testigos de Jehová, mormones, y nos ponen junto con todas las sectas porque para ellos todo es religión. La palabra religión significa volver a ligarte a la esclavitud. Es lo que significa en el latín. Religos, volver a ligarte. El cristiano no es religioso. Me preguntan, ¿qué religión tengo? Yo no tengo ninguna religión. Dios me salvó de mis pecados y de mi religión. Gracias a Dios, soy hijo de Dios, soy cristiano. Y el cristianismo no es una religión. ¿Quién ha entendido eso? Ni los cristianos. ¿No es cierto? Todos los cristianos todavía siguen considerando el cristianismo como otra religión más. Y el cristianismo es un sistema totalmente opuesto, antagónico de los sistemas religiosos inventados por nosotros. El cristianismo es una relación personal, viva, orgánica, dinámica con un nombre que se llama Jesús de Nazaret. Y no es una religión, es un estado en el que vivimos. Y en tercer lugar tenemos a los insensatos. Dice el versículo 22, los insensatos aborrecen el conocimiento. ¿Quiénes son? Casi siempre, cuando pensamos desgraciadamente en alguna persona que sea insensata, la clasificamos dentro de los tontos, ¿verdad? Sin embargo, los insensatos no siempre son tontos, sino que son personas que tienen mucha inteligencia
síganme, pero que razonan equivocadamente. Pueden ser personas muy inteligentes, pero que razonan equivocadamente. ¿Quiénes son estos? Los ateos. Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, Sigmund Freud, Carlos Sagan, científicos, físicos, matemáticos, biólogos, eran muy inteligentes. ¿Quién puede dudar de eso? Pero sus razonamientos equivocados concluyeron equivocadamente, como dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Estas personas se equivocan, como dice Romanos capítulo 1, versículo 21. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Son personas envanecidas en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Se hacen, ¿qué cosa? Necios. Ahí está la palabra insensato, los guía a la necedad. Profesando creer que el conocimiento que tienen y ya no hay más, se limitan y dicen, no, fuera de los 5 sentidos, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que huelo, de lo que gusto y de lo que toco, no existe. No puede haber un mundo invisible, no puede haber un mundo que trascienda los 5 sentidos físicos. Todo lo que es, como dijo Carlos Sagan antes de morir, es lo que vemos, y lo que tú piensas que eres, es lo que eres. ¿No podrían ellos considerar que realmente fuera del mundo físico hay otro mundo que no se puede alcanzar más que por medio de los sentidos espirituales? Ellos no lo creen. Hasta los brujos lo creen. ¿Quiénes son los brujos? Los que... Y los apaches, los cherokees, los sioux en Estados Unidos, que son los verdaderos americanos, todos los demás son migrantes. Y los gringos que tú ves ahorita son italianos, son ingleses. Los únicos autóctonos americanos son los indios. Son los que poblaron Estados Unidos. Todos ellos creían en los espíritus. Y todos tenían brujos, en cada tribu había un brujo. ¿Por qué? Porque creían que había algo que trascendía el mundo, y no me puedes decir que eran inteligentes. Entonces es increíble que los indígenas, sin tener la inteligencia, puedan comprender y percibir que hay un mundo mucho más grande que aquellos que se dicen inteligentes. Profesando ser sabios, se hacen necios. ¿Me seguiste? Si no, vuelve a escuchar el cassette. Ahora veamos algunas cosas importantes de la sabiduría, que es muy grave. En primer lugar, cuando nosotros rechazamos la sabiduría, versículo 26, Proverbios capítulo 1, después de que una persona rechaza, ignora, se burla, concluye que no hay un mundo, que no hay Dios, etcétera, etcétera, las consecuencias para todos ustedes que nos escuchan y también a través de la televisión son más graves de lo que tú te imaginas. Dios considera gravísimo rechazar la sabiduría. Veamos la primera consecuencia en el versículo 26 y 27. También yo me reiré en tu calamidad. Me burlaré, ahora es Dios el burlón, cuando te venga lo que temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando vengas sobre ti tribulación y angustia. Número 1, el primer peligro de rechazar la sabiduría es que Dios se reirá en tus problemas. Ay, pero yo creí que Dios era misericordioso y amor. ¿Por qué lo creíste? ¿Por menso? ¿Quién te dijo que solamente Dios es misericordia y amor? ¿No has leído la Biblia? Que es lento para la ira. Y el hecho que Dios no castigue es porque Él amplía su misericordia. Pero Dios a su Hijo no lo perdonó. Volcó su ira sobre su Hijo, y tus pecados y mis pecados fueron sobre el cuerpo de Jesucristo, porque era la ira de Dios sobre el pecado que su Hijo llevaba en nuestro lugar. No te olvides Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por la ira de Dios. El diluvio universal fue la ira de Dios sobre el mundo, actuando en justicia. Si Dios actuara en justicia ahorita, borraría totalmente del mapa este planeta. Dice en Romanos 11, mirad la misericordia y la severidad de Dios.
Entonces todo el mundo cree que Dios es amor y Dios es misericordia, y sí lo es, pero también es justicia. Y tenemos que entender el carácter de Dios. Es bueno, pero es justo también, y Él aborrece el pecado y la maldad. Entonces llega un momento en la vida en la que, Señor, ayúdame ahora sí, ya me metieron a la cárcel. Nadie se puede imaginar así a Dios, ¿verdad? Ahora sí, Pancho, Panteras, ahora sí, muy salsa, ¿verdad? Te hablé, te vi a la iglesia, te burlaste de tu esposa, te burlaste de tus hijos, seguiste con tus tranzas, seguiste con tu homosexualismo, ja, 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 ja. ¿Sabes una cosa? No es cuando tú querías, era cuando yo te dije, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Cuando oigas su voz, no os endurezcáis. Porque no siempre te va a hablar Dios. Ahí vas en la ambulancia, ahora sí con el... Y, Señor, ahora sí, te prometo que tú me prometes papas, ¿qué me vas a prometer ya? Ahora de aquí al hospital y cuando amanezcas al infierno los demonios vienen por ti. Dios así lo dice, me reiré en tus problemas después y no voy a intervenir porque tú te burlaste de mí. En otras palabras, recogiste lo que sembraste. En segundo lugar, dice la Biblia, en versículo 28, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana. Jesucito mío, mi dulce compañía, te pido por San Mateo. Un día que Judas, ni que San Mateo, ni que nada. Te dije claramente que no era una religión, que solo Cristo es el intermediario, que no hay ningún santo, que no hay nadie que te pueda dar al Padre, pero tú te aferraste a tu religión y tu orgullo religioso. Pues sabes una cosa, que cuando tú me llames entonces no te voy a contestar. Y le traigo a mi hijito para que ore por mí. ¿Y tú qué? Tú ya cambiaste. ¿Y por favor que el Señor cambie a mi esposo? Y tú ya cambiaste. ¿Por qué quieres cambiar la vida de tu hijo, la vida de tu esposo, cuando tú no has cambiado? Queremos arreglar la vida de todo mundo y Dios comienza con nosotros. No podemos ni siquiera llegar al trono de la gracia y decirle, Padre, te pido por mis hijos, te pido por mi hijo que se fue, que está en las drogas, cuando Dios no me oye, porque Dios no oye a los pecadores. Nos oye por causa de Jesús. Pidan en mi nombre y os lo haré, dijo Jesucristo. Pero Dios no contesta más que si la oración es a través de Jesús y si tienes a Jesús morando en ti. Tenemos que conocer los caminos de la sabiduría. Así es como la Biblia dice que actúa Dios. Y en tercer lugar, versículo 31, comerás el fruto de tu camino y serás hastiado de tus propios consejos. En tercer lugar, recogerás lo que sembraste. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7 y 8. Lo que sembramos, lo recogemos. Todo el mal, mentiras, rechazo a la luz que tú hayas sembrado, más adelante en tu vida lo vas a recoger. Vas a recoger exactamente y en la vida te irá como te fue. Yo leí antier en la revista Time, en la última revista Time americana, que el multimillonario más grande de Alemania, dueño de 3 consorcios y de 3 fábricas farmacéuticas y químicas, las más grandes de Alemania, se aventó a los 78 años de edad enfrente del metro, porque perdió todo en la bolsa de valores. El multimillonario más grande de Alemania. Y se supone que son como 4 o 5 alemanes los que están dentro de los 10 más ricos o billonarios del mundo entero. Ahí se aventó, ¿verdad?, enfrente del metro. ¿Tú crees que si eres próspero y llegas a presidente y a juez y tienes dinero y vas a ser artista de cine y en Hollywood y vas a cantar con Timbiriche y vas a cantar con aquellos y te vas a ser tan famosa como otras, ¿tú crees que eso es ya llegar y eso es la satisfacción del mundo? Te vas a dar cuenta que eso no es nada. Porque si llegas a cantar como Timbiriche y llegas a patear como Cuauhtémoc Blanco la pelota, y si llegas a ser político, llegas a ser famoso y no tienes la sabiduría, el conocimiento, el aplauso y la fama, te van a echar a perder. Te van a arruinar tu vida, porque no fuimos creados para eso, fuimos creados para Dios. Y necesitamos a Dios antes de tener fama, antes de tener dinero, antes de ser políticos.
Y en cuarto lugar, versículo 32 dice, ¿verdad? La prosperidad los echará a perder, será la maldición más grande que tú prosperes. Esta es la manera de tratar de Dios y sus caminos con el ser humano. Te hablé y te dije, Pancho, deja la homosexualidad. Carmelita, deja el lesbianismo. Joaquín, deja de hacer tranzas en tus negocios. Ernesto, deja de evadir impuestos. Fulano de tal, deja a tus amantes. Carmelita, deja de que tu novio no te siga manoseando. Y te estoy hablando, y te estoy hablando, y te estoy hablando. Va a llegar el momento en el que te vas a insensibilizar y ya no vas a escuchar mi voz. Y entonces yo sé, porque solo Dios sabe, cuando una persona ya está cerrada a la voz del Espíritu Santo. Entonces Dios te entrega a que te embaracen, te entrega a que te degeneres, te entrega a que hagas dinero, para que cuando tengas lo que tú estabas buscando, se convierta en una maldición. 3 veces en Romanos 1 dice la Biblia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque no quisieron oír su voz. Y terminamos viendo las 3 formas en las que una persona puede rechazar la sabiduría. Versículo 24a, por cuanto llamé y no quisiste oír. En primer lugar, la sabiduría es rechazada con rechazo voluntario. Nadie te obliga a creer. Hay una religión que es el Islam que te obliga a creer. Y si no crees, te matan. Porque es una religión que se impone a la fuerza, donde tiene que gobernar el mundo y los infieles son muertos. El cristianismo jamás se podrá imponer. Cristo dijo, porque no queréis venir a mí. Si alguien te impusiera venir a Cristo, o si Dios te obligara a que aceptaras a Cristo, perderíamos la libertad, que es la característica más grande que Dios nos ha dado. Dios no te puede obligar a amar a tu esposa. Dios no te puede obligar a amar a tus hijos ni amar a tus padres. Dios no nos puede obligar a nada. En el desierto, 40 años en el desierto, y Dios no los pudo cambiar su manera de pensar. 40 años los esperó Dios. ¿Ustedes creen que no los pudo haber obligado? No, pues ahora sí vámonos a entrar a la tierra de Canaán. 40 años murmurando, quejándose, hablando, rechazando a Moisés, hablando mal de los líderes, y les pasó la vida y se quedaron postrados, muertos en el desierto. Dios no puede cambiar la manera de pensar de nadie en contra de su propia voluntad. Por eso haber un juicio donde somos agentes responsables de nuestras acciones. En segundo lugar, no solamente se rechaza voluntariamente, sino que también se rechaza por indiferencia. Dice el versículo 24b, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Ser indiferente significa que no te importa absolutamente nada las cosas espirituales. Somos indiferentes ante la corrección. Ayer chocaste tu carro, te llevaron a la delegación, te volvieron a hablar de Cristo en la delegación, te metieron a la cárcel, te hablaron de Cristo en la delegación, tuviste un problema cardíaco, en el hospital te hablaron de Cristo, te embarazaste y ya tienes tu pancita y tuviste a tu niño y te siguen hablando de Cristo, y tú sigues indiferente, sin importarte Dios. Y cuando viene la indiferencia es cuando ya no te interesa absolutamente nada, porque de ahí brincas al tercer paso, que es el cinismo. Versículo 25, desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. La persona cínica es la que se expresa de esta manera: dime o señálame todo lo que quieras de malo en mi vida, porque no me importa. Esos son los cínicos. No me importa lo que tú me estás diciendo. Si eso no es verdad, si Cristo es Dios o si no es Dios, o si la Biblia, no me importa, ni voy a investigar, ni voy a ir a tus reuniones, ni voy a ir al desayuno, déjame como estás. Esa persona ya brincó de la indiferencia al cinismo, donde ya te comienza a valer totalmente nada la vida y tu propia
tu propio destino eterno. Y en último lugar, la autodefensa, que es cuando ya no puedes hacer nada con esa persona. Versículo 25b. Mi reprensión no quisiste. En lugar de admitir, como esta muchacha en la cruzada que les dije en Tabasco, que están equivocados. Sí, cierto, soy homosexual, soy lesbiana, soy esto, soy borracho, parrandero y jugador, soy una cotorra con mi esposa, soy un caimán cocodrilo con mi esposa, no merezco tu misericordia, Padre, reconozco el pecado, oh Dios, ten misericordia de mí. En lugar de caer de rodillas y decirle, perdóname, Señor, yo no puedo cambiar, ayúdame a cambiar, pero reconozco que estoy mal delante de ti, estas personas se defienden. Y en lugar de admitir que están equivocadas, defienden sus errores y sus pecados. Son personas que te dicen, pero es que tú no me comprendes, es que yo así nací, es que no puedo evitarlo, soy como soy. Y estas personas que se defienden y no puedes entrar a su corazón, van camino al infierno. No importa cuán equivocadas estén, nunca van a reconocer que están mal. Nunca van a admitir sus faltas, porque su orgullo se volvió en cinismo y el cinismo les bloquea el entendimiento para comprender cuánto necesitan a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y tu palabra nos dice, el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere. Oh Dios, abre nuestro corazón para oírte. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años y vida y paz te aumentarán. Escribe mi palabra en tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Los que me oigan aman la vida. Los que pecan contra mí, dice el Señor, defraudan su alma. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por abrir nuestros oídos espirituales para mostrarnos la inmensa necesidad que nuestra alma tiene de ti. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo y solo en ti nuestra alma puede descansar. Solo podremos entrar al descanso cuando creamos lo que hemos oído. En esta tarde, ustedes que nos ven por la televisión, también los invitamos a que vengan no a una religión, sino a un hombre que se llama Jesús, que en una cruz hace 2000 años dio su vida por ti, y te invita a que le oigas a Él, porque en Él están encerrados todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento. Las personas que en esta tarde quieran invitar a Cristo a su vida, ahí desde su lugar, digan estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mi soberbia intelectual. Perdona mis equivocaciones, mi defensa, mi cinismo, mis burlas, porque hablaba y decía lo que no conocía. Ahora sé que tú eres real, que en la cruz me amaste y diste tu vida por mí. Y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido porque te necesito, porque mi vida sin ti no tiene sentido ni propósito, y porque solo en ti está la vida eterna. Te entrego mi vida, Señor, y dame el poder de vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Se llama la Santa Biblia. Santa porque dice la verdad. Esta es la luz. Toda escritura es útil para redarguirnos, corregirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Ama este libro con todo tu corazón.
Memoriza el libro de Proverbios, 2, 3 proverbios diarios, guárdalos. Ten una comunión con Dios diaria a través de la oración, de preferencia en la madrugada. Antes de acostarte, acuéstate con la Biblia, no con las noticias, con la Biblia. Léela antes de dormir, ora antes de dormir. Oren como familia, pídanse perdón, esposos, esposas, esposas, esposos. Pídanle perdón a sus padres, hijos. Padres, pídanle perdón a sus hijos, porque también nos equivocamos nosotros y nuestros hijos tienen que saber que no somos dioses, que estamos sujetos también a cometer errores. Esta es la forma de vivir y la sabiduría de Dios. Las personas que invitaron a Cristo hoy en la tarde a su vida, les pido que se pongan de pie. Los que hicieron esta oración invitando a Dios a su vida por primera vez, gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Dios los bendiga. Ya qué linda pareja. Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, señorita, que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Gracias, Padre, por estas almas. Gracias, que Dios te bendiga. Nos ponemos en pie para la bendición pastoral. Dios bendiga tu casa y bendiga tu matrimonio. Bendiga a tus hijos y el fruto de tu vientre. Bendiga tu entrada y bendiga tu salida. Bendiga tu trabajo y ponga sobre tu casa, sobre tu vida y sobre tu familia su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Los bendecimos y váyanse a su casa con esa paz que solo puede provenir de Dios. En el nombre de Cristo. Amén.